En 1773, el relojero suizo Pierre Hackett-Droz inventó su maquinaria más ambiciosa, Drawing Boy Automata, también llamado de Reiter, un muñeco capaz de escribir de manera autónoma a través de un complejo modelo de programación. Desde muy pequeño, Pierre Hackett-Droz se mostró muy interesado en los intrincados mecanismos de relojería cuando pasaba horas enteras desarmando relojes para descubrir la manera en que funcionaban. La idea de inventar un mecanismo autónomo fue con el propósito de que la gente que sabía escribir no tuviera que esforzarse para hacerlo. Al mismo tiempo serviría para que aquellos que no sabían hacerlo, no quedaran en desventaja. Es decir, el relojero quería servir al mundo para bien. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Con la ayuda de su hijo y de un buen amigo, consiguió crear más de 6.000 componentes mecánicos a medida para llevar a cabo una máquina de escribir programable. Esta máquina sería capaz de escribir con pluma y tinta cualquier letra del alfabeto inglés que apareciera en la rueda ubicada en su parte trasera. Lo asombroso es que este mecanismo al que se le conoce como Drawing Boy Automata trabajaría por su cuenta, incluso aplicando la tinta a la pluma y sin el uso de ninguna fuente de energía. Otro detalle que llama poderosamente la atención es que, al momento de escribir, el artefacto sigue con la mirada el sentido de la escritura. Se trataba de algo único, novedoso y jamás visto hasta entonces. El profesor Simon Schaffer realizó un documental en el que explica los detalles del mecanismo del que se puede definir como el primer robot de la historia. Pierre Hackett-Droz también fabricó otros robots similares llamados el dibujante y el músico, capaces de hacer lo que sus nombres indican a través del mismo mecanismo de Drawing Boy Automata. Algunos historiadores dicen que este inventor es el padre de la informática por los mecanismos que creó. Al momento de presentar las piezas, el público no alcanzó a comprender de qué se trataba. Algunos creyeron que eran simples muñecos, mientras que otros creían que los robots actuaban bajo el influjo de una fuerza casi sobrenatural. Los robots se encuentran actualmente en el Museo de Historia del Arte de Neuchâtel, Suiza. Al igual que visionarios como Leonardo da Vinci o Nikola Tesla, Pierre Hackett-Droz debe tomarse en cuenta como una de las personas de la historia que se adelantó a su época y ofreció novedades para las que el público no se encontraba listo. La primera presentación tuvo lugar en París en 1774 y causó gran asombro en la corte del rey Luis XVI. ¿Quién habría pensado que un relojero suizo podría crear un autómata humano que funcione como un robot moderno en una época en la que aún no existían los ordenadores programables ni la electrónica moderna? Lo que lo hace aún más notable es que sus complejas acciones de movimiento automático tienen más de 250 años y simular acciones humanas sin electricidad ni un lenguaje de programación complejo en un cuerpo de madera tallada es extraordinario. Puede que haya sido el primer impresor moderno con verdadera inteligencia artificial, ya que este autómata humano ha escrito miles de notas a través de una pluma de ganso que sumerge en un tintero, sacude la mano ligeramente para evitar manchas de tinta en el papel, antes de demostrar su fluida y elegante caligrafía mientras sus ojos siguen el texto. Está sentado en un escritorio de caoba estilo Luis XV, vistiendo una elegante ropa de época que oculta una puerta en su espalda que revela un mecanismo de 6.000 piezas, que calcula su capacidad para trazar las letras del alfabeto. El complejo sistema cuenta con 40 levas giratorias que funcionan como una memoria de solo lectura de los ordenadores modernos. Es imprescindible contar con ese mecanismo para que el autómata pueda escribir palabras letra por letra a lo largo de 4 líneas. Dentro del muñeco, la rueda que controla las levas es como un disco de sistema programado formado por letras que se pueden quitar, reemplazar y reordenar para que pueda formar nuevas palabras y frases. Básicamente, se trata de reprogramar manualmente al autómata. Durante esta época, fue la llamada época dorada de los autómatas, y las familias reales de toda Europa se entretenían con varios autómatas que realizaban tareas humanas específicas. A diferencia de otros autómatas similares, el escritor es más complejo y el mecanismo está colocado dentro del cuerpo y no en un mueble externo. Incluso es notable que se haya logrado miniaturizar las ruedas mecánicas en un espacio muy limitado sin dejar de sincronizar los complejos movimientos del autómata. En 1758, presentó sus primeras obras al rey de España en su corte, donde mostró un reloj con un pastor tocando una flauta y un perro guardando una cesta de manzanas. Cuando el rey fue desafiado a coger una de las manzanas, el perro se le echó encima en la mano, ladrando con tanta naturalidad que un sabueso presente en la habitación le devolvió el ladrido.
Los cortesanos, asustados, abandonaron la sala e incluso acusaron a Jacques Droz de brujería. Continuó la demostración a pesar del incidente con la presencia del rey y su ministro. El ministro intentó preguntarle la hora a su pastor autómata en español, pero no obtuvo respuesta, pero cuando el rey se lo preguntó en francés, el pastor respondió inmediatamente con la hora. Tuvo que explicar los mecanismos internos de su aparato para demostrar que el mecanismo se movía de forma natural por miedo al gran inquisidor. Su reloj del pastor sigue expuesto en uno de los museos del Palacio del Rey español. Recién salido de su exitosa aventura en España, fundó una rentable compañía donde empezó a trabajar en los autómatas más sofisticados que el mundo jamás vería. El dibujante fue su primer autómata, un poco más sencillo, ya que estaba compuesto por tan solo 2000 piezas. En lugar de escribir letras, el autómata dibuja con un lápiz 4 retratos diferentes, uno del rey Luis XV de Francia, un dibujo de un perro con la inscripción, un cupido en un carro tirado por una mariposa y un retrato de María Antonieta y Luis XVI. Tiene un pequeño dispositivo con una bolsa de aire oculta en la cabeza que funciona como un fuelle de chimenea, lo que le permite soplar el polvo del papel. También puede levantar las manos para examinar su obra con admiración o para corregir un error. El tercero es la dama músico que toca el órgano con música creada por el propio autómata a partir de una programación mecánica que pulsa las teclas de un órgano real. Su torso y sus ojos replican el movimiento humano de un organista real. Los 3 autómatas se encuentran en el Museo de Arte e Historia de Neuchâtel, donde permanecen prácticamente en las mismas condiciones de funcionamiento que cuando se fabricaron.